falso positivo y falso negativo. Bien, ¿cómo vamos a hacer para realizar las pruebas de hipótesis? ¿Sí? Bueno, primero se determina el tipo de datos, se verifica la suposición de normalidad, o sea, tenemos que ver que los datos pertenecen a una distribución aproximadamente normal. Definimos las hipótesis H0 y HA, o sea, qué es lo que definimos como hipótesis nula y qué definimos como hipótesis alternativa. Definimos la regla de decisión, ¿sí? La regla de decisión es, bueno, yo voy a trabajar con un alfa de 0,05 y entonces lo que es más chico es aceptado, lo que es más grande es rechazado. Se calcula el estadígrafo de prueba. Entonces, tenemos dos estadígrafos de prueba. Uno es cuando conozco sigma y el otro es cuando no conozco sigma. Entonces, cuando conozco los valores de los parámetros de la población uso Z y cuando no los conozco uso T. Comparo con las regiones de aceptación y de rechazo, o sea, a partir de comparar con los valores críticos, y acepto o rechazo H0, lo que se llama decisión estadística, y ahí termino con la conclusión. Este valor pertenece o no pertenece a esta población, por ejemplo. Bien, entonces, dijimos que para lo que se suele usar esto es para la comparación de medias. Entonces, la hipótesis nula que presupone que las medias que se comparan son iguales entre sí es la más usual. O sea, dijimos hipótesis de no diferencia es la hipótesis nula. Se desea verificar, si yo digo hipótesis de no diferencia, lo que quiero verificar es que la diferencia es igual a 0. Si no hay diferencia, la diferencia es igual a 0. La zona de aceptación de la curva es la zona central. ¿Por qué? Porque estoy trabajando, dijimos que cuando yo no quiero saber si es mayor o menor, sino quiero saber si es igual o diferente, trabajo con dos colas. Entonces pongo mi 95% en la zona central, ¿sí? Distribuyo mi 0,5 en alfa sobre 2 de cada lado, lo que me va a dar la región de rechazo. Entonces, la hipótesis se acepta si el valor de T calculado a partir de los datos es menor en valor absoluto que el valor de T crítico, ¿sí? Que se calcula para el número de grados de libertad dado. O sea que yo voy a sacar un valor de T, como hicimos hoy, ¿sí? en esta gráfica. Un valor de T con un número de grados de libertad que corresponda a mi número de datos, menos 1, y con el valor de significación que yo desee, ¿sí? O sea, si es del 95%, busco, en este caso, alfa sobre 2, voy a tener el valor de T crítico para cada lado. Entonces, si yo obtengo, calculo T a partir de los datos, y el T calculado, ¿sí? Es menor en valor absoluto que el valor de T crítico, entonces acepto la hipótesis nula. ¿Por qué digo en valor absoluto? Porque si estoy de un lado o del otro voy a tener valores negativos o positivos, ¿sí? Lo que importa es que esté adentro de la zona de aceptación, entonces lo que importa es el valor absoluto. Entonces, fíjense, por ejemplo, comparación de las medias de dos poblaciones, ¿no? Lo que quiero saber es si las medias son iguales o son diferentes. Entonces, por ejemplo, la primera hipótesis nula es que mu1 menos mu2 es igual a 0, no diferencia. Entonces la hipótesis alternativa va a ser mu1 menos mu2 distinta de 0. Ahora bien, si yo estoy trabajando con que yo quiero saber que la media 2 es mayor que la media 1, ahí voy a tener una hipótesis nula que va a decir que mu1 menos mu2 es igual a 0 y la alternativa va a ser mu1 menos mu2 menor que 0, ¿sí? Porque estoy diciendo que mu2 es mayor que mu1. Y lo contrario sería la hipótesis nula, mu1 menos mu2 igual a 0, y la alternativa mu1 menos mu2 mayor que 0. Bueno, a partir de acá entonces lo que vamos a ver es cómo calculamos los valores de estos parámetros de comparación que vamos a comparar con los parámetros críticos. Entonces, fíjense, por ejemplo,
si ambas varianzas son conocidas, sigma 1 y sigma 2 al cuadrado son conocidas, entonces podemos aplicar esa fórmula de Z, ¿sí? Porque estamos conociendo parámetros poblacionales. Ahora bien, si son desconocidas, pero son iguales, entonces fíjense que en la fórmula estamos poniendo las varianzas SP cuadrado que corresponden a la distribución T y que la estoy calculando como N1 menos 1 por S al cuadrado más N2 menos 1 por S2 al cuadrado sobre N1 más N2 menos 2. O sea, esto es todo cálculo matemático, pero no sea ningún problema porque se pueden hacer las formulitas sin drama, pero finalmente el estado gráfico nos va a dar una mano y va a calcular todo por nosotros. En el caso en que ambas varianzas son desconocidas y diferentes, entonces el test es este, ¿no? Es otro valor. Ahora bien, cuando quiero comparar la media de una muestra con la media de una población, por ejemplo, conozco la media y el desvío estándar de la población y quiero saber, por ejemplo, si algún sector de la población tiene diferencia con la población total, hábitos alimenticios, factores ambientales, etc. Entonces, lo que voy a calcular son T y sigma XM, se comparan con el valor de T crítico con infinitos grados de libertad, lo que equivale a utilizar el estadígrafo Z, ya que T tiende a Z cuando N tiende a infinito, ¿no? Entonces, como estoy conociendo los valores de las medias de la población, entonces puedo usar el estadígrafo Z o el T indistintamente. Bien, si yo comparo una media de una muestra con la media de una población, dijimos que mu y sigma son conocidos. Un ejemplo, ¿se acuerdan el problemita que vimos recién de grado Shopper? ¿Sí? Teníamos los 10 valores de refino, habíamos calculado con eso todo la media, el sigma, y entonces podemos calcular sigma XM como sigma sobre raíz de n y eso me va a dar un valor de 1,73. Entonces calculo T, que me va a dar XM menos mu sobre sigma XM, me va a dar menos 2,49. El T crítico, cuando lo busco en la tabla, el T crítico de 0,005 es más o menos 2,57, es el T de alfa sobre 2. Entonces, T crítico es 2,57. El valor calculado de T es 2,49. Entonces, dijimos que si el valor calculado era menor que el valor crítico, entonces estoy dentro de la región de aceptación. ¿Y qué voy a decir? Que no hay diferencia entre las medias, entre la media de la muestra y de la media de la población. Por lo tanto, mi conclusión final, que va a ser que ese dato pertenece, ¿sí?, a la población que tiene mu 70 y desvío estándar sigma 5,5. Bien, ahora, si yo quiero comparar la media de una muestra y la media de una población, pero conozco la media, pero no conozco el desvío estándar, entonces este sería el caso en que voy a comparar, por ejemplo, con dimensiones normalizadas, soluciones patrones, etc. Sé el valor que me tiene que dar de media, pero no sé el desvío original de la población. Entonces, calculo el T con esta formulita y lo comparo con el T crítico con N-1 grados de libertad. Entonces, en este caso, vuelvo al ejemplo anterior, supongo que sigma es desconocido, entonces calculo el SXM, me da 1,80, hago el cálculo de T con ese SXM, me da menos 2,39, como T crítico es 3,25, sigo sin tener diferencias, ¿sí?, para 0,01. Alfa, ¿no?, de 0,01. Bueno, vamos a pasar estas diapositivas siguientes rápidamente porque explica cómo trabajar en el Statigraphic y lo va a ver directamente en el Statigraphic.
También tengo la posibilidad de comparar dos medias muestrales, cuando quiero comparar dos operadores, dos métodos, ¿sí? O dos muestras, y entonces el estadígrafo cambia. Y también vamos a ver en el estadígrafo cómo hacemos para comparar dos medias. Acá hay un ejemplo que lo pueden seguir fácilmente. Todo esto lo vamos a ver en el estadígrafo, y esto sí quería decirles que es la parte de comparación de muestras apareadas. Muestras apareadas se obtienen cuando se realizan dos determinaciones sobre un mismo individuo. Por ejemplo, antes y después de un tratamiento, o pruebo dos métodos sobre una misma probeta. O sea que no son muestras independientes, sino que tienen un factor en común, ¿sí? Entonces el estadígrafo T, en este caso, se va a referir a la diferencia entre los valores de esas que se tomaron sobre esas muestras, ¿sí? En los valores antes y después, o los valores de los dos métodos. Esa va a trabajar con las diferencias, ¿sí? Por eso se define como dm menos mu d sobre sdm. Entonces, acá la hipótesis nula va a ser que no hay diferencias, ¿sí? entre estas dos muestras apareadas. Entonces, ahí mu d se hace igual a 0, y entonces queda que t es dm sobre sdm. Entonces, bueno, acá está la forma en que se calcula, es un cálculo matemático, cómo se calcula dm, y tenemos cómo se hace en el estadígrafo con ejemplos. Por ejemplo, fíjense, se ensaya el efecto de un estímulo sobre la presión sanguínea. Las personas se seleccionaron al azar y su presión sanguínea se midió antes y después de suministrar el estímulo. O sea, se dio, por ejemplo, un estímulo puede ser una pastilla para equilibrarle la presión, o puede ser hacerlo correr 2 cuadras, ¿sí? Entonces, lo que vemos es cómo reacciona el organismo al tomarle la presión antes y después de ese estímulo, ¿no? Entonces, fíjense que acá, por ejemplo, parece que los valores, bueno, no hay mucha diferencia, pareciera que después son un poquito más altos, pero la pregunta es, ¿puede decirse que el estímulo causó un incremento en la presión sanguínea? Entonces, acá calculamos las diferencias entre los valores antes y después, y estas serían las diferencias, ¿sí? Fíjense que tenemos algunas bajas, nulas, o sea, es difícil decir si realmente hubo diferencia antes y después del estímulo. Entonces se hace la prueba de hipótesis y se llega a la conclusión, siempre en este caso con la hipótesis nula, de que la media es igual a 0, porque estamos queriendo comparar dos, y nuestra hipótesis nula es que son iguales, la alternativa es que no es igual, y obtenemos un valor de P de 0,15. Por lo tanto, no rechazamos la hipótesis nula para alfa de 0,05. O sea, fíjense que el valor de P es más alto, o sea que cae en la zona de aceptación. Por lo tanto, decimos que no rechazamos la hipótesis nula, y por lo tanto nuestras medias serían iguales. Hay una forma, nosotros definimos como diferencias no significativas. Cuando nosotros no decimos dos muestras son iguales, decimos las diferencias entre las dos muestras no son significativas. Una forma de verlo es si los límites de confianza de las medias se superponen. ¿Sí? O sea, nosotros buscamos, hacemos el análisis para encontrar el intervalo de confianza, y vemos si las dos medias que estamos analizando tienen sus intervalos de confianza superpuestos, entonces quiere decir que las medias no podemos decir que sean diferentes. Si yo estoy analizando diferencia entre medias y el intervalo de confianza contiene el 0, entonces quiere decir que tampoco tenemos diferencias. Y a través del test de la T, si T es menor que el T crítico, ¿sí? O si para el valor de T obtenido los valores de P son mayores que 0,05. Las diferencias no son significativas.